Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar al Señor que nos ha ubicado y nos ha permitido utilizar este lugar, como así también a todos los que han colaborado de una manera u otra para que este evento sea posible. Personalmente he estado muchas veces en esta región en funciones académicas, en distintas universidades y también en funciones judiciales. Pero hoy estamos en una función más solidaria, más vinculada a los problemas comunes que todos tenemos. Porque si hay algo que puede generar un consenso entre todos nosotros, es que sabemos que vivimos tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles nos abruman a todos. Acá no hay diferencias, ni de edad, ni de sexo, ni de posiciones de riqueza, de pobreza, ni tampoco hay diferencias de poderío. A todos nos abruma la época que nos ha tocado vivir. Es una época muy difícil. Y también nos abruma que cuando escuchamos los discursos públicos, y no hablo de nadie en especial, pero uno nota que estos discursos públicos están enamorados de un relato que es del pasado, que ya no coincide con el presente ni coincide tampoco con la realidad de los problemas que nuestro pueblo vive y que vive la humanidad. Si nosotros recordamos lo que decía aquel texto famoso en Don Quijote, cuando Miguel de Cervantes lo escribió, fue una crítica muy fuerte de la época a los personajes que estaban enamorados de los textos, de los relatos de caballería que ya no coincidían con la realidad y entonces combatían contra la realidad para imponer los textos. Y esto parece hoy el discurso de la gobernabilidad, un discurso que está muy distante, lo que nosotros escuchamos todos los días aquí y en casi todo el planeta, de la realidad y de las transformaciones que están ocurriendo. Y esto nos preocupa a todos. Entonces vamos a hacer algunas reflexiones comunes para entender qué es lo que nos está pasando. Lo primero es entender que hay grandes cambios de tendencias globales. Hablamos de tendencias globales porque podemos decir desde la revolución industrial hasta ahora, el mundo ha cambiado sustancialmente. Y esas tendencias que identifica la ciencia son muy claras. La primera es que pasamos de un momento donde había cierta pureza en el mundo de la naturaleza, en el sentido de que era autónomo, a una época en la cual predomina la contaminación. Y esto está muy claro. Hoy están contaminados los ríos, están contaminados los mares, está contaminado el agua, está contaminado el paisaje, está contaminada la cultura, las lenguas. Es un cambio extraordinario. Segundo cambio, segunda tendencia, pasamos de una época en la cual había equilibrio en un sistema a otra en la cual hay desequilibrio. Y esto se nota también muy claramente. Nosotros vemos que hoy, cuando debería haber frío, hace calor, cuando debería hacer calor, hace frío, cuando debe llover, hay sequía. El cambio climático es muy evidente para todo el mundo. Hay muchos desequilibrios y esto significa que el sistema está siendo afectado por la acción humana. Es decir, hay mucha acción humana sobre el sistema y eso produce grandes cambios, desequilibrios. Tercera tendencia. Estamos pasando de una época en la cual había diversidad a una época en la cual hay homogeneidad. Porque había diversidad en la naturaleza y en la cultura. Sabemos todos que había muchas diferencias entre lo que hacía una persona aquí y en la China. Y había muchas diferencias de todo tipo en la naturaleza, pero ahora es cada vez más homogéneo. La naturaleza tiene una gran influencia humana y por eso hay cada vez menos especies y cada vez menos variabilidad o biodiversidad
en todas las áreas de la naturaleza, pero también en la cultura. Piensen ustedes cómo nuestros chicos sienten la influencia de la presión de la conducta humana sobre el cerebro, porque nuestros chicos hoy juegan los mismos juegos que los de la China, tienen los mismos intereses. Prácticamente no hay diferencias hoy entre lo que hace un niño aquí en Mendoza, en otros lugares del interior del país o en otros países. Y tampoco hay cada vez diferencias entre lo que hacemos los adultos, porque este celular nos ha hecho homogéneos a todos. Y prácticamente cuando uno ve películas, las ciudades son todas iguales, porque el centro de las ciudades son todas las mismas marcas. Entonces vamos hacia la homogeneidad cultural. Desaparecen lenguas, desaparecen comportamientos, desaparecen modos de pensar. Y hace unos años la gran lucha era por la autonomía, la libertad, pero la libertad era respecto del Estado o de las corporaciones que podían influir sobre las decisiones que cada uno de nosotros quería adoptar. Pero el problema de hoy es distinto, es que las decisiones que queremos adoptar son las que nos han condicionado. Todos queremos lo mismo, es decir, hay un control de la mente humana muy importante que ni siquiera Orwell o Huxley en esas obras famosas soñaron alguna vez. Todos vamos cada vez más a un control en el cual lo que queremos es siempre lo mismo. Entonces, tenemos acá otra tendencia muy fuerte. Otra área en la cual vemos un cambio es la aceleración del tiempo. Piensen ustedes que hace 100 años atrás las cosas eran muy lentas, muy tranquilas, pero hoy se han acelerado de una manera extraordinaria. Una persona que tiene 80 o 90 años tuvo una infancia en la cual no había aviones, no había autos, no había laderas, no había cocinas. Pensemos en una persona de 40 años. Todo lo que tenemos hoy no existía. Google, YouTube, los celulares, pues Spotify, todo lo que usamos ahora no existía. Entonces, la necesidad de adaptarse es tan rápida que nos cuesta muchísimo, nos desorienta, entonces se ha acelerado. Y lo vimos muy bien con la pandemia. Nació un virus en la China y en 6 meses era un problema global. Entonces la capacidad de reacción o de adaptación es muy difícil. Los estados no pudieron reaccionar bien frente a esto, porque lo que hicieron fue parar la actividad económica, encerrarnos a todos, lavarnos las manos, usar los barbijos, medidas que se hacían en la Edad Media. O sea, no es que hubo mucha innovación, lo que había es, no se sabe de qué se trata, hasta que se pudo reaccionar con la vacuna. Pero la aceleración del cambio es muy grande. Y lo mismo pasa con las conductas humanas. Nosotros no estamos acostumbrados y tenemos que adaptarnos cada vez más, y esto genera lo que denominamos vulnerabilidad cognitiva. Los adultos mayores están cada vez más aislados y vulnerables, porque uno ya dentro de unos años no va a poder ni siquiera comprar algo. Es cada vez más complicado la tecnología. Entonces, tenemos un cambio hacia la contaminación, otro cambio hacia el desequilibrio, otro cambio hacia la homogeneidad, otro cambio hacia la aceleración. Esto es tremendo, tremendo cambios que están haciendo una alteración de todo el sistema. Y por eso decimos, esto no es solo un problema ambiental, lo que está cambiando es el sistema de la naturaleza, el sistema económico, el sistema social y el sistema político. Piensen ustedes que hace 40 o 50 años el sistema político funcionaba, porque los tiempos eran distintos, porque no había tanta homogeneidad, por todo lo que dijimos. Pero funcionaba una política de gobernabilidad que generaba un proceso.
Y esos procesos eran decir, bueno, vamos a evolucionar hacia un futuro mejor, más igualitario, si uno era de izquierda, la lucha por la igualdad, llegar al socialismo, o más desarrollado, si era de derecha o apostaba a un capitalismo evolutivo. Hoy prácticamente nadie habla de eso, porque nadie cree que hay un futuro de esa manera. Esos relatos del desarrollo progresivo se agotaron. Yo creo que si acá invitamos a todos a una reunión para discutir cómo va a desarrollarse la sociedad en esa línea, en un partido político, se han vaciado acá y en todo el mundo. Nadie participa hoy de esos procesos, nadie se entusiasma, nadie se agrega pasión por eso. Por el contrario, la pasión, lo que hacen los jóvenes, hoy es el movimiento del feminismo, los derechos humanos, el movimiento ambiental. Fíjense lo que ha cambiado, es decir, la gobernabilidad ya no es generar un proceso. En aquella época los ciudadanos sentían que eso era posible, porque decían, bueno, si este proceso cambia, yo voy a mejorar, va a haber movilidad social. Hoy vemos que los ciudadanos no creen ya que sus hijos van a estar mejores que los padres. No creen, una gran parte de la población perdió toda expectativa de progreso, de movilidad social. Eso es frustración, eso es miedo. Y la gobernabilidad actual ya no es de proceso. La política hoy cambió tanto, no porque los políticos como personas quieran cambiar, sino porque el sistema institucional cambió. Ya no es un proceso de evolución hacia algo mejor, sino que es un proceso en el cual no se puede hacer nada. Por eso lo llamamos vetocracia, porque lo que ocurre hoy es que hay capacidad de veto. El Estado es como un enorme gigante que no puede hacer nada, porque cualquier decisión se paraliza ya sea por la tecnología, se paraliza por los cambios en el mundo. Imagínense, la guerra de Ucrania cambió todo en un escenario, o una acción judicial, una denuncia, cualquiera de las actividades políticas de gobernabilidad hoy se paralizan, y por eso se dice que es como un gigante, como Gulliver, paralizado por miles de pequeños actores que paralizan la acción. Por eso los grandes problemas no se resuelven, se trasladan. Si ustedes hacen un listado en nuestro país, pero en casi todos los países está pasando, los grandes problemas de hace 30 o 40 años son los mismos. ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos hoy? Y más o menos son los mismos de hace 30 o 40 años, la inflación, la inseguridad, bueno, todo lo que ya saben. Es decir, los problemas no se resuelven, se trasladan de momento a momento, de año en año, de década en década. Entonces esto genera un distanciamiento de la gobernabilidad respecto de los ciudadanos, y es una verdadera crisis de gobernabilidad. Entonces, si nosotros comprendemos que lo que ha cambiado es todo el piso en el cual estamos parados, tenemos que verlo con seriedad y reflexionar. Si no podemos seguir diciendo lo mismo que hace 30 años para una realidad que ha cambiado sustancialmente. ¿Por qué? Nosotros estamos permanentemente discutiendo y polarizando en una polarización que tiene bastante de absurdo, porque estamos discutiendo entre derechas e izquierda, por darle un nombre, cuando la discusión es si vamos para arriba o vamos para abajo, seamos de derecha o de izquierda. Porque todos los gobiernos, acá y en gran parte de Occidente, tienen este problema, sean de derecha o de izquierda. El gran desafío es si pueden seguir sosteniendo un desarrollo hacia arriba o en decadencia. Y nosotros estamos más en la
cuestión de que estamos en decadencia hace 50 o 60 años. Este es un problema muy serio, es muy serio. Y por eso el tema ambiental hoy, que abarca toda esta complejidad, es una reflexión profunda sobre la gobernabilidad. No es un área nueva del derecho o de la sociobiología o del mundo de los que estudian la atmósfera. No, es un enorme cambio porque estamos todos arriba de un barco discutiendo acaloradamente, polarizadamente, cuando el barco está a punto de chocar y hundirse porque estamos frente a un colapso ambiental. Y colapso en todo sentido. Entonces, este es el gran tema que está discutiendo la humanidad hoy. ¿Qué es lo que se discute frente a todo esto que es un diagnóstico casi depresivo? ¿Qué es lo que se discute? Bueno, lo que se discute es tal vez lo de Einstein. Nosotros no vamos a resolver un problema si pensamos de la misma manera que cuando lo causamos. Es decir, hay que pensar de otra manera, porque seguir en esta dirección nos lleva a profundizarlo al problema, no a solucionarlo. Entonces hay que hacer un cambio de dirección total. Esto está pasando, no es una teoría, está pasando. ¿Por qué está pasando? Vamos a mencionar algunas áreas muy claras. Lo primero es que, por ejemplo, la pandemia demostró que el costo-beneficio de seguir en esta dirección es negativo. Y esto tuvo un enorme impacto en el mundo económico. Y vamos a empezar por la economía. ¿Por qué? Porque todos entendieron que el costo fue muy alto. Los estados tuvieron que invertir muchísimo dinero, la economía se paralizó el cambio energético, se paralizó todo. Y entonces seguir en esta dirección es muy costoso, más costoso que los beneficios. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la gobernabilidad global de la economía? Bueno, cambió la dirección. Poco a poco se va notando. Por ejemplo, en la conferencia de Ottawa, que se hizo hace muy poco tiempo, se decidió, y esta es una iniciativa de Estados Unidos y varios de los países desarrollados, formar lo que se denomina una alianza de compradores, los first buyers, alianza de compradores, que van a comprar solo productos que tengan determinados criterios de sustentabilidad. Por lo tanto, si nosotros no entendemos esto, dentro de unos años no vamos a poder vender nada de lo que tenemos, porque la empresa más grande del mundo en containers, que es Maersk, suscribió este convenio. Entonces no van a transportar productos que sean ambientalmente costosos. Las empresas tecnológicas también suscribieron esto. Y entonces tienen que Facebook o Amazon, por ejemplo, van a adquirir productos que tengan sustentabilidad. El mundo europeo firmó un pacto económico que se llama Pacto Verde, en el cual dicen que solo van a admitir productos que sean de zonas donde no hay deforestación. Entonces nosotros tenemos que entender que si seguimos en esta línea deforestando, no vamos a poder exportar. Entonces, vemos un mundo que está cambiando en una dirección, que son los compradores. Los financiadores, todos los bancos internacionales hoy tienen la obligación de hacer análisis ambientales. Entonces prestan dinero si hay cumplimiento de pautas ambientales. Entonces todos los financiamientos hoy tienen mucho de esto. Y claro, si el financiamiento va hacia esa dirección, todo lo que queremos hacer en nuestros países tiene que tener cumplimiento de pautas ambientales.
¿Qué significa esto? Que si nosotros seguimos en una dirección y el mundo va en otra, no nos va a ir bien. Es decir, por eso las promesas de desarrollo económico con lesión del ambiente en el mundo de hoy están destinadas a frustrarse. Hay que cambiar la dirección. Ahora, cambiar la dirección, ¿qué significa? ¿Que hay que proteger el ambiente sin desarrollo? No, porque se ha generado una enorme y muy lucrativa economía ambiental. Por ejemplo, la energía. Todos los países hoy que suscribieron los acuerdos de cambio climático están obligados a cambiar el modelo de energía. Muchos avanzaron, pero la guerra de Ucrania ahora afectó mucho este avance. Sin embargo, lo que se está viendo es que hay un tiempo en el cual, será 10 años, serán 20 años, serán 30 años, la energía actual va a ser sustituida por energías renovables. Entonces, invertir en energías renovables es un rédito económico. Y nosotros tenemos, como Argentina, una enorme posibilidad en energías renovables. Pensemos en el viento de la Patagonia. Además, si nosotros sabemos que la energía dentro de 50 años va a cambiar, pero en esos 50 años va a seguir esta energía, nosotros podemos trabajar en la eficiencia energética, es decir, que la energía que es gas, petróleo, sea más eficiente. Argentina tiene enormes posibilidades porque tenemos eficiencia energética y en energía nuclear de fines pacíficos tenemos institutos como el Balseiro que son de avanzada. Es decir, si entendemos bien, esto produce grandes oportunidades de desarrollo en el área de la energía ambientalmente sustentable. Y estamos hablando de la oferta de energía, pero también la demanda. Fíjense lo que ha pasado ahora en Europa, ¿no? El calor, lo que hablaba, una de las tendencias que es el desequilibrio, aumentó el calor. Los europeos no están acostumbrados a tener 40 grados. Bueno, es un caos. No, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se empezaron a desesperar, regulaciones de todo tipo. Una de las cosas que es muy simple y que hicieron ciudades como París o también en África, ¿no? En Sudáfrica, en Atenas, son corredores verdes. ¿Qué significa esto? Que en las ciudades plantan árboles. ¿Por qué? Porque plantar árboles puede bajar 1, 2, 3, 4 grados la temperatura. Y entonces, si baja 4 grados la temperatura, se usan menos los aires acondicionados. Se gasta menos en las casas de las familias, en las empresas, y se gasta menos energía. Entonces hay que hacer un movimiento de plantar árboles, algo que nosotros vamos a hacer, es muy sencillo, con una tarjetita se entierra y uno sale un árbol. Eso es la participación ciudadana en el cambio energético, porque es cierto que uno puede bajar la temperatura, ¿eh? No es una hipótesis abstracta. Muchas ciudades están en esta línea hoy, porque entienden que el pueblo no puede pagar una energía tan costosa, entonces que también hay que trabajar en bajar la demanda, ¿eh? Pensemos nosotros que si cambia la energía, y cambiarán también todo lo que nosotros vemos que se impulsa con las energías tradicionales. Y vemos entonces que van a cambiar los automóviles. Ya vemos ahora automóviles impulsados por electricidad. Pero esto va a aumentar, no es que va a retroceder, va a aumentar. Ahora, si aumenta y nosotros seguimos haciendo automóviles clásicos, no solo y nos resistimos a aceptar las cuestiones ambientales, vamos a tener una crisis en la industria automotriz, porque ya no va a servir ese tipo de motor. Ahora bien, cambiar los automóviles hacia energías renovables
es una gran oportunidad, porque he dicho muchas veces, nosotros no vamos a hacer el mejor auto que pensó Ford hace muchos años, pero en la invención del auto con energías renovables todavía estamos de cero. Entonces ahí sí tenemos oportunidades, todos los países, sobre todo del sur, del hemisferio sur, de crear una nueva potencialidad, que son vehículos, aviones o lo que fuere, con energías renovables que no están inventados. Y acá hay una carrera mundial sobre esto. Los que están pensando en serio en la gobernabilidad y en el bienestar de la gente están apostando a esto, a decir, bueno, a ver, hagamos inversiones en áreas de futuro y no seguir insistiendo, por eso hablamos de los relatos, ¿no? No sirve ya insistir sobre lo que no va a funcionar. Y imagínense que se cambian los autos, las energías, van a cambiar las ciudades, porque nuestras ciudades están pensadas alrededor del auto. Esto que nos parece tan normal, no era así. Hace 200 años, ustedes visitan las ciudades antiguas de la Argentina, no tenemos muchas, pero hay algunas donde uno puede verlo. Las calles son chiquititas. Y todo se hacía caminando. Y si no, después empezó el transporte público. Pero con la explosión del automóvil, hoy no se puede ir a ningún lado si no es con auto. Las ciudades, el urbanismo cambió alrededor del automóvil. Esto también va a cambiar, porque va a cambiar el modo de transporte. No solo por la energía, sino por la contaminación. Porque el automóvil, un auto no sirve para satisfacer la movilidad. Es decir, yo voy más rápido en auto que caminando o en bicicleta. Pero 100.000 autos juntos ya no me favorece tanto la movilidad, porque lo que encuentro es el tránsito atascado. Y esto pasa en las ciudades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invertir en autopistas. Y acá ustedes tienen buenas autopistas, pero eso fue caro. Y hay que seguir haciendo todo el tiempo más autopistas. Y cuando hay muchos autos y muchas autopistas, las ciudades cambian totalmente. Y la gente pasa a vivir en barrios cada vez más alejados. Y el problema se agrava. Y además hay más contaminación. Y al haber más contaminación y más autos, también hay más accidentes y pérdidas en vidas humanas. Y entonces el Poder Judicial tiene que actuar y también hay jueces, juezas, abogados, abogadas, compañías de seguro. Fíjense todo lo que hay alrededor de algo que se inventó hace poco tiempo en términos históricos y que nos cambió la vida, tanto como el teléfono celular. Una tecnología nos cambia la vida. Entonces, esto va a cambiar. Tenemos que tener la perspectiva de mediano y largo plazo y mirar el futuro, no tanto el pasado. Porque va a cambiar, entonces va a cambiar el urbanismo, va a cambiar la energía, van a cambiar los autos en pocos años. Porque si ustedes se fijan, lo que les decía antes, los últimos 30 años cambió todo. Y en los últimos 80, muchísimo más. Yo dediqué un libro a mi abuela, que falleció a los 84 años, diciéndole de cómo se había adaptado a un mundo, porque cuando nació no había trasplantes, no había medicina, no había viaje a la luna, no había autos, no había nada. Y se adaptó. Bueno, ahora, en la economía, si no hay esta perspectiva de futuro y seguimos con esta historia del pasado, lo que vamos a lograr son frustraciones económicas y pérdidas. Por ejemplo, si alguien se dedicaba a vender diarios, los kioscos de diarios, ustedes vieron que antes estaba lleno de kioscos de diarios y revistas en todas las esquinas, y esa gente vivía de eso. Nadie les avisó que iba a cambiar y que nadie más iba a leer los diarios si no era en el teléfono. Entonces esa gente se perdió. O alguien que hizo una empresa multinacional como Blockbuster, que tenía videos en todo el mundo, quebró porque nadie mira más videos. Es decir, el cambio tecnológico, si no hay una mirada de futuro,
y el cambio ambiental. Por ejemplo, quienes fabricaban esas ropas gruesas de invierno hoy ya se quebraron porque los inviernos no son como eran hace 50 años. Entonces necesitamos personas inteligentes que miren la realidad, el futuro y no esta discusión permanente sobre el pasado. Entonces, no hay una incompatibilidad entre la economía y el ambiente si es que sabemos cambiar la dirección. Pasa con el turismo. El turismo hoy es cada vez más potente, creador de empleo, bueno, acá lo saben muy bien. ¿Pero por qué? Porque tienen naturaleza. Ahora, si no tienen la naturaleza, ¿qué turismo va a haber? Esto no es irreal, porque uno si lo mira en términos históricos más amplios, por ejemplo, cuando los españoles llegaron al Potosí en el año 1500, eran ricos de plata y la generación siguiente fue pobre. Después tenemos el caso acá en la Argentina, muchísimos. Yo conozco muy bien el caso del Quebracho en el norte de Santa Fe, que en el siglo XIX era muy rico porque estaba la forestal y ahora es muy pobre. Entonces, agotar el recurso de una generación hace pobre a la siguiente. Entonces, si no cuidamos lo que hay aquí, en Mendoza, la próxima generación no tendrá turismo. Entonces, la naturaleza tiene un valor, hay que cuidarla. Hay que cuidarla y cuidar el paisaje. Si seguimos haciendo edificios y destrucción del paisaje, que es una buena parte de lo que hoy se entiende como mundo ambiental, y la cultura, bueno, todo eso va a hacer que las generaciones futuras sean pobres. Entonces, yo dediqué un poco más de tiempo a esta cuestión, porque siempre empiezan con el tema de que la protección de la naturaleza implica frenar el desarrollo, y la verdad es que no proteger a la naturaleza va a destruir la economía en pocos años. Entonces hay que entender el cambio económico, el cambio que se está dando en todo el mundo. Esto no lo podemos evitar con la sola voluntad. Entonces cambia la economía. Va a cambiar también la sociedad. Fíjense ustedes que hoy el sistema económico cambia y cambia el sistema social, porque hoy tenemos muchísimos movimientos sociales que tratan de ver otras perspectivas. Yo digo, ¿por qué se movilizan los ciudadanos del mundo hoy? No, ninguno se moviliza. Todo el mundo habla de la crisis de los partidos políticos. Sí, es cierto, pero porque se han quedado sin discurso. Se han quedado con un discurso que no es acompasado con la realidad, pero cuando uno dice ¿por qué se moviliza el pueblo, la nación, los ciudadanos? Y pensemos desde la democracia hasta ahora en Argentina. Se lucharon grandes movilizaciones por la defensa de la democracia, grandes movilizaciones por los derechos humanos, grandes movilizaciones por la lucha por la igualdad de género, grandes movilizaciones contra los femicidios, grandes movilizaciones hay por el tema ambiental en muchos lugares del país. Ninguna organizada por un partido político. Es decir, hay que entender lo que se llama un perfume de epopeya. La gente, esto nace desde abajo, desde la gente que se organiza por cosas que entiende mejor que la gobernabilidad, por dónde están pasando los problemas concretos. Entonces, el mundo está cambiando también a nivel social. Fíjense que hay muchos artistas que se empiezan a independizar de las redes sociales, los padres se preocupan cada vez más de los chicos que viven aisladamente conectados. Los chicos pierden sociabilidad, están todo el día encerrados en una conexión con alguien que no es humana, no es virtual. Pero eso no es gratis, porque los algoritmos los llevan a pensar en los extremos. ¿Por qué hay tanta polarización en el mundo? En gran parte por Internet, porque hay muchos libros que estudian esto.
uno cuando entra a Internet empieza a tener un algoritmo privado que no lo ve. Entonces visita una página web y bueno, le caen páginas web del mismo sentido. Tiene un grupo de Facebook, le vienen gente que piensa igual. Hace poco yo asistí a la presentación de Infobae y el presentador de Infobae, Daniel Haddad, con mucho criterio, dijo, miren, yo podría hacer un diario para cada uno de ustedes con la inteligencia artificial, pero eso lesiona el espíritu crítico y lesiona el periodismo. Y es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, y él lo explicó muy bien, no buscan espíritu crítico, buscan confirmar lo que ya tienen. Y eso lleva a la polarización. Vamos hacia los extremos. Porque uno mira la televisión que dice lo que ya piensa, las páginas web que dice lo que ya piensa. Entonces, la polarización es un fenómeno que se puede regular. Se puede controlar el algoritmo, se puede transformar. Es un gran debate en el mundo de hoy, la transformación de los algoritmos de Internet que nos están llevando a polarizaciones en todos los países. Y para cambiar esto se requiere instituciones fuertes. Nosotros necesitamos instituciones fuertes. No podemos estar dependiendo de una polarización que lleva a crisis recurrentes en las instituciones. Las instituciones son fuertes y deben ser fuertes para ordenar los conflictos. Porque si esto no sucede, los conflictos son sistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden ver un debate en el Parlamento inglés. Bueno, el debate en el Parlamento inglés es caótico. Se gritan, se insultan, pero siempre dentro de un sistema. Los debates nuestros hacen que cambiemos todo el sistema. Son sistémicos los conflictos. Si gana uno, vamos para allá, y si gana el otro, vamos para el otro lado. Es decir, es como un partido de fútbol en el cual, para ganar, cambiamos todo el reglamento y la cancha. Y no respetamos las reglas. Las reglas son las instituciones fuertes. Entonces ahí es donde se discute mucho hoy por qué la cuestión ambiental no está en la agenda. Y bueno, porque hay intereses para que no esté en la agenda. Por eso los poderes judiciales del mundo de hoy, en todos los países, tienen un rol importante en materia ambiental. Entonces necesitamos instituciones fuertes y necesitamos un discurso unificador. Por eso nosotros le pusimos a esto el nuevo enemigo, no porque queremos hacer un libro, sino porque queremos que ustedes generen un movimiento con un discurso unificador, que es el modo de superar la polarización. Cuando nosotros nos peleamos y se viene un meteorito, bueno, decimos, dejemos de pelearnos porque hay un problema más grave. Fíjense que algunos políticos en el mundo declararon la guerra a alguien para unificar la sociedad interna. Esto ha pasado y muchas de las explicaciones hoy en los conflictos que estamos viendo en Europa tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, se declara una guerra y se unifica internamente un pueblo. Nosotros no podemos declarar la guerra a nadie, lo que podemos hacer es ser inteligentes y maduros y entender que hay un problema superior. Y esto es lo que hizo Abraham Lincoln en Estados Unidos con la guerra civil. Dijo, hay un problema superior. Esto es lo que hizo Rabindranath Tagore en la India. Discursos unificadores. Entonces nosotros tenemos algo superior a esta pelea de vecinos que vemos todos los días. El discurso unificador es ocupémonos de transformar el mundo para que los que siguen puedan vivir en él. Yo no sé cómo van a vivir en él los chicos de ahora, si estamos destruyendo todo. Ya nos hace difícil a nosotros, imagínense dentro de 50 años. No van a poder ni siquiera trabajar, porque está cambiando tan rápidamente y sin que nadie esté ocupándose de esto, que va a ser muy difícil. Entonces,
la idea es un discurso unificador que está por encima de la coyuntura. El nuevo enemigo es, bueno, es una parábola, es decir, siempre el enemigo, decía Umberto Eco en un libro, unifica. Bueno, lo que tenemos que hacer no es presentar el libro, es que cada uno de ustedes entienda que hay un nosotros. Nosotros es, bueno, todos nosotros y muchísimos que entienden que el mundo tiene que ir en otra dirección, que hay que cuidar la naturaleza, que hay que terminar con la pobreza estructural, que hay que lograr más igualdad, que hay que volver a tener movilidad social. ¿Cuánta gente hay que ya sabe que no va a progresar nunca? Esto es trágico, genera tensiones, genera crisis y genera miedo. Y hemos perdido totalmente la esperanza. Estos chicos que uno escucha que dejan de estudiar, otros se van afuera, y los que están acá, bueno, lo muestra todo el mundo, ¿no? Hay desesperanza. Entonces, estos mensajes de cambiar el mundo son los mismos que existían hace 30 o 40 años, que movilizaban a las juventudes, pero hoy se movilizan con estos cambios. Por eso se habla el derecho a la esperanza, que es algo que se está trabajando también en varios movimientos internacionales, ¿no? Derecho a la esperanza es decir, bueno, cambiemos la dirección, hagamos un mundo nuevo, pero hagámoslo entre todos. Entonces, esa es la idea y en definitiva la propuesta nuestra, ¿no? Que no tiene nada que ver con la función judicial. Es importante que además del trabajo que cada uno de nosotros hacemos todos los días, nos ocupemos de algo más, de la solidaridad, de lo que le pasa al resto. Podemos estar cómodos, pero los que están cómodos nunca van a estarlo si todo el resto va a estar mal. Entonces podemos hacer algo más que ocuparnos de nosotros mismos. Pensemos, esta es la idea. Podemos generar un movimiento importante, cada uno en su lugar y cada uno haciendo lo que sea, plantando un árbol, discutiendo, plantándose frente a un emprendimiento que no respeta ningún parámetro. Bueno, haciendo lo que tiene que hacer una persona con principios y con valores morales, éticos. Y les termino esto porque no es nuevo. Si ustedes se fijan en los ejemplos de la humanidad, en el medioevo, Leonardo da Vinci planteó esto. El microcosmos, que es el ser humano, está integrado al macrocosmos. Y le costó mucho esto. Peleas, discusiones. Y en el siglo XIX, Ibsen, que escribió esa, que en materia ambiental es la obra más citada, para mí la que yo por lo menos más cito, que es El enemigo del pueblo, que muestra claramente lo que nos pasa hoy, ¿no? Es decir, hay un médico del pueblo que los cura, que a los ciudadanos lo respetan, lo valorizan, lo entienden que es alguien importante en la comunidad, que vive de un balneario. Y él descubre que las aguas están contaminadas y dice hay que cerrarlo. Y ahí empieza la resistencia. Los empresarios dicen yo no voy a cerrar, los trabajadores se quedan sin trabajo, el intendente se opone, finalmente hacen una asamblea y lo declaran enemigo del pueblo. A todos los que les interesa este tema, lean esa obra. Ibsen, un enemigo del pueblo. Porque él termina diciendo, el médico que es el personaje, Stockholm, dice, al principio pensé que lo que estaba contaminado eran las aguas, pero ahora me di cuenta que lo que está contaminado son las bases morales de la sociedad. Y eso es lo que pasa al final de cuentas, porque todos podemos decir que es políticamente correcto que protegemos al ambiente, pero cuando tenemos que tomar decisiones, ahí es donde vienen los problemas. Entonces, seamos un poco más entusiastas y defendamos estos valores y principios. Esta es la idea que queremos transmitirle los que estamos recorriendo un poco el país. Y esperemos que ustedes hagan otras cosas por su cuenta y movilicen. Muchísimas gracias a ustedes. El nuevo enemigo
el colapso ambiental en esta presentación del doctor Ricardo Lorenzetti. Voy a invitar al señor intendente del departamento de Maipú, Matías Estebanato, que suba a este escenario, por favor, y que le haga entrega de un obsequio muy especial que lleva el cariño y el afecto de todo el pueblo del departamento de Maipú al doctor Ricardo Lorenzetti, un artista maipucino, para esta ocasión, con una escultura del general don José de San Martín. Por supuesto, además, se va a llevar de nuestro terruño el aceite premiado con medalla de oro en el mundo. De aquí, de este bendito suelo maipucino, aceite de oliva, medalla de oro en el mundo. Por supuesto que lo va a llevar el doctor Ricardo Lorenzetti y que nos lleve siempre presentes, claro que sí, con un libro de nuestro departamento contando la rica historia que tenemos. Invito seguidamente, por favor, a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, a que también reciba de manos del señor intendente obsequios, por favor. Doctor Mario Daro, por favor, lo vamos a invitar a subir a este escenario. Al coordinador del programa Justicia y Ambiente, por favor, Ariel Pringles, que nos acompañe aquí en este escenario. Por favor, por ahí, sube por ahí, por favor. Voy a pedirle que por favor el señor intendente haga entrega a Julio Piumato de el aceite medalla de oro premiado en nuestro departamento, libro, ¿sí? Convoco seguidamente a que suban a este escenario, por favor, el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, doctor Julio Gómez. Invito al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y profesor de Derecho Ambiental, doctor Manuel Pizarro, al juez del Juzgado Criminal Correccional Federal número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Ariel Lijo, quien hoy nos han acompañado con las disertaciones correspondientes. Que también reciben el aceite premiado con medalla de oro en el mundo de nuestro bendito fértil suelo maipucino. Señoras, señores, el aplauso en la presentación de hoy, en esta jornada magnífica de justicia y medio ambiente. Una participación muy especial en la presentación de su libro El nuevo enemigo, el colapso ambiental, del doctor Ricardo Lorenzetti. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias